Muchas gracias, amados hermanos. Muy buenas tardes a todos. Espero que el Señor les esté bendiciendo ricamente y agradezco esta oportunidad que me dan de poder participarles de la palabra del Señor, recordando siempre de que el propósito es la mutua edificación y el alcanzar almas para nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedirles que abran su Biblia, por favor, en Santiago capítulo 3, por favor. Santiago capítulo 3, vamos a estar viendo los versículos del 1 al 12, pero vamos a irnos escalando. No vamos a leerlos todos juntos, sino que vamos a ver porciones de este párrafo bíblico. Santiago capítulo 3 del 1 al 12. Déjame quitar el puntero. Y vamos a ver los primeros versículos aquí. Hermanos míos, dice el versículo 1 y el versículo 2, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos tropezamos de muchas maneras, y si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. En estos dos pasajes encontramos una enseñanza de ser prudentes en cuanto a las decisiones que debemos de tomar para darle autoridad o poder a otra persona, a otro hermano. Santiago está escribiendo a los judíos. Algunos hermanos discuten el asunto si eran solamente cristianos o eran judíos, cristianos e inconversos. El punto es que sea para los hermanos o sea para los inconversos llamados judíos, se aplica la enseñanza de Santiago, que escribe a los judíos que habían sido dispersados. Y lo que está hablando aquí es que debe de haber prudencia de no tratar de poner un oficio sobre aquel que no está capacitado para llevarlo a cabo. Santiago no está frenando el hecho de que haya maestros entre los judíos, que haya maestros entre los hermanos, sino Santiago más bien lo que está frenando es el hecho de que se nombren o se levanten maestros sin tener la capacidad para ser maestros. Y esto nos enseña a nosotros en cuanto a que a veces vienen hermanos, se convierten a Cristo. Tenemos tanta hambre, tanto anhelo de que haya más hermanos al frente o enseñando o dando clases y predicando, y no hay una capacitación. Entonces esto viene a ser algo contraproducente en vez de ser algo beneficioso. Y luego nos vamos a los versículos que siguen. Los versículos que siguen, amados hermanos, del 3 al 5 en la primera parte. Ahora bien, dice Santiago, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes y son impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Bueno, aquí podemos ver el título de la lección en esta porción, el poder de la lengua. La lengua es poderosa, amados, de tal manera que puede manejar todo el cuerpo, puede manejar todo nuestro ser, puede tener la influencia completa sobre todos nuestros miembros si nosotros no ponemos especial atención en este pequeño miembro que puede dominarnos.
y lo ilustra, ¿verdad?, de tal manera como los caballos son fácilmente frenados con un pequeño mecanismo, un pequeño mecanismo que se mete a través de su boca y, y puede frenar todo el caballo, que tiene una inmensa fuerza. O de la misma manera es ilustrado por el gran barco gigantesco, pero que es manejado con un pequeño volante, con un pequeño timón. Así la lengua puede, si se personifica la lengua, si se personaliza con un lenguaje poético, pudiéramos decir que la lengua se ríe de todo nuestro cuerpo, porque nos puede dominar fácilmente. Siguiendo en la lectura, amados hermanos, dice también la palabra de Dios en la segunda parte del versículo 5 hasta el 7, mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La maldad está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos, se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Así de que aquí Santiago está apuntando al hecho de que la lengua no solamente tiene gran poder, sino que también ese poder lo usa para el mal. Lo usa para el mal, dice que contamina todo el cuerpo. Dice que así como es un cerillo, una pequeña llama que incendia un gran bosque, así la lengua hace también con nuestra vida, con nuestro cuerpo, y aún influencia sobre otras personas. Y luego pone la ilustración en el versículo 7, todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se pueden domar y han sido domados por el ser humano, ¿verdad? Aquí cuando habla de género no está hablando de la ideología de género, está hablando del género que es hombre y mujer nada más. Pero ningún hombre puede domar la lengua, dice, y es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Así que podemos ver ahí el poder de la lengua, pero no solamente el poder, sino que también la maldad que tiene la lengua, el gran mal que puede hacer cuando no se le considera, no se le frena, no se le disciplina. La lengua también es hipócrita, ¿verdad? Es una lengua de doble moral. Dice el versículo 9 y hasta el versículo 12, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Entonces hace un hincapié en el versículo 10, de la misma boca proceden bendición y maldición. Y luego hace un reclamo el escritor, hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? No, ¿verdad? La respuesta sería no. Versículo 12, ¿acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid puede producir higos? Pues no, Santiago, no puede. Pues tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Entonces, lo que nos enseña Santiago, amados, en cuanto a la lengua, es el poder que tiene este pequeño miembro de ser también de doble moral, en el aspecto de que puede estar amando y honrando y glorificando a Dios, pero por otro lado está aborreciendo al hombre que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Dice Santiago, esto no debe de ser así. Entonces, estos versículos, amados, nos enseñan de que aunque el comportamiento de la lengua pareciera que es más inclinado hacia el mal, hay ocasiones, y en la palabra de Dios también se nos habla, donde la lengua se usa para hacer el bien. Se usa para hacer el bien. Aunque la tendencia, amados,
la tendencia es a hacer el mal. Estos versículos me sirven de introducción, hermanos, para proponer el fruto de la lengua, las palabras. Dice en el proverbio del capítulo 6, desde el 16 hasta el 19, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, dice ahí: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, y los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Son 7 cosas que Dios aborrece. Sin embargo, de estas 7 cosas podemos ver cómo se enfatiza la maldad de la lengua. Por ejemplo, aquí dice la lengua mentirosa, y luego dice acá el testigo falso que habla mentiras. Se me pierde el pequeño punto, está muy pequeño para mi vista. Y luego dice en la última parte, el que siembra discordia entre hermanos. Fíjese, de estas 7 cosas que Dios aborrece, al menos 3 tienen que ver con la lengua, tienen que ver con el fruto de la lengua. Así que nosotros en esta ocasión somos invitados por la palabra del Señor a poner especial atención en la lengua, en las palabras. Vamos a considerar al menos 3 puntos en este estudio, amados hermanos. Y vamos a ver el primero. El primero de ellos es que las palabras pueden estar llenos de poder para hacer el mal. Dice Proverbios capítulo 12 y versículo 18: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Fíjese, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Los golpes de espada pueden ser de 2 formas. Puede ser porque entierran la espada en el cuerpo de la persona y le hacen daño, le hieren. O puede ser porque con la espada le golpean a modo de cintarazo, a modo de cinto. En el lugar donde mi esposa nació, ahí el trabajo número 1 es la siembra y la cosecha de caña, y la mayoría de la gente en ese lugar usa como principal herramienta el machete. Y me tocó ver con mis propios ojos cómo padres cintareaban a sus hijos, pero no meramente los cintareaban con un cinto, sino que les daban con el machete, con la parte plana del machete. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Puede referirse a herir con la espada, o puede ser el golpe de la espada con el lado plano, pero de las 2 formas es muy fuerte, es muy duro. Entonces las palabras tienen esa fuerza de que pueden llegar a herir, pueden llegar a hacer daño más que si se diera con un artefacto sobre el cuerpo. Yo recuerdo cuando tenía unos 6, 7 años que había hecho alguna travesura y que tenía que enfrentarme a mi papá. Y veía aquel gigante parado enfrente de mí. Y en cuanto yo empezaba a escucharlo, mi mente solamente pensaba esto: sería mejor que me diera un coscorrón, un manazo, y que no me estuviera gritando. Porque cada palabra que mi papá decía en ese momento era un gran golpe para mí. Así de que pienso que la fuerza de las palabras, amados hermanos, son muy dañosas cuando son encaminadas a hacer el daño.
Y dice la palabra de Dios en Proverbios 18:8, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. La palabra chismoso tiene un significado que podemos ver aquí en la Real Epidemia de la Lengua Española. Dice del chisme, murmuración, cuentos sobre alguna noticia verdadera o falsa para dañar a alguien. Me parece correcto el significado porque realmente el chisme es lo que hace. Muchas veces el chisme es una murmuración o es una comunicación acerca de algo correcto, pero se está haciendo con todo el interés de dañar a una persona. O también el chisme es una mala información, es una información equivocada con el mismo propósito de dañar a la persona. Así de que dice el Proverbio 18:8, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Y esto nos ayuda a entender, amados, de que cuando dice que son como bocados suaves, que uno como ser humano tiene la tendencia a poner atención especial a los chismes, a las palabras que son con propósitos dañinos. ¿Por qué? Porque son como bocados suaves. Pero bien, la palabra de Dios siempre nos advierte, nos enseña, ¿verdad? Para que tengamos cuidado y no caigamos en esas trampas. Por ejemplo, un chisme sería, en esa revista solo publican chismes. Esto es un ejemplo que pone el mismo diccionario de la Real Academia de la Lengua. Ahora, Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Fíjese, este proverbio habla de la muerte y la vida, dos cosas muy grandes, muy fuertes, que realmente el que tiene poder sobre la muerte y la vida es el Dios Todopoderoso. Sin embargo, nos dice que mucho influencia la lengua en nuestra muerte y en nuestra vida. Y el que ama la lengua de tal manera que no la refrena, que no la disciplina, pues va a comer de sus frutos. Número 2, ¿verdad? Para avanzar. Ahora vamos a hablar acerca de las palabras que están llenas de poder para el bien. Las palabras que están llenas de poder para el bien, hermanos, también nos debe interesar, porque si bien la lengua, si no la disciplinamos, si no la cuidamos, pues puede encaminarse hacia lo malo, pero si tenemos cuidado y si la disciplinamos, puede llegar a hacer mucho bien. La lengua hace bien. Ahora, en este punto número 2, vamos a considerar que la lengua habla de palabras que están llenas de poder para el bien. Leímos nosotros en Proverbios 12:18, ahorita lo acabamos de leer. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero dice la segunda parte, mas la lengua de los sabios es medicina. Mas la lengua de los sabios es medicina. Bueno, la medicina es una cosa que ayuda para sanar, para ayudar en algún malestar, en alguna enfermedad. Y cuando la medicina es correcta, pues sirve para dar la salud, para tener una fortaleza que necesita el cuerpo, aparte de la nutrición por medio de la comida. Muchas veces necesitamos de medicamentos que complementen esto para que nuestro cuerpo recobre esas defensas que necesita para enfrentar las enfermedades. Entonces, la lengua de los sabios es medicina. Esto también tiene que ver, amados hermanos, con las palabras de edificación que hablamos. Tiene que ver con el ánimo que damos, con cómo nos comportamos delante de las personas enfermas, si realmente nuestro hablar les anima. Es muy importante esto, hermanos. Fíjese, esta ilustración siempre viene a mi mente cuando hablo de la animación, de dar alivio en vez de dar más enfermedad. Viene a mi mente esta ilustración de una
señora que fue a animar a alguien que estaba a punto de ser operada de su vesícula, y le dice esta persona que iba a animarla, le dice, mira, tengo una tía que también fue operada de la vesícula. Y la persona enferma le dice, ¿y qué pasó? Y le dice la persona que iba a animarla, se murió. Imagínese, esos labios, esa lengua no fueron para dar medicina, sino que fueron para dar desánimo. La mujer ya no quería operarse después y necesitaba la operación. Así que es interesante, pues, cómo podemos nosotros con la lengua ayudar a dar vida, hermanos, a dar bienestar, a ser edificantes, productivos con nuestra lengua. En Proverbios 16:24 también. Proverbios 16:24 dice, panal de miel son los dichos suaves. Panal de miel son los dichos suaves. Suavidad al alma y medicina para los huesos. Eso es lo que hace la palabra suave, la palabra dicha en el momento adecuado, la palabra dicha de una manera correcta, suavidad al alma y medicina para los huesos. Muchas veces, amados hermanos, nosotros no tenemos gracia para animar a alguien. A veces queremos ser personas que vamos a inyectarle ánimo a alguien, pero no tenemos esa gracia. Sin embargo, cuando leemos la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios y vemos el lenguaje tan hermoso de la palabra de Dios y cómo es usada de una manera perfecta, de una manera correcta, nosotros aprenderemos también a hablar con sentido, amados, hablar con adecuación, con prudencia, en vez de hablar sin saber, sin sabiduría, sin conocimiento. Entonces, aquí este proverbio nos ayuda para meditar en ello. No solo son palabras dulces, sino que también tienen propiedades curativas, hermanos. Dice que son medicina para los huesos, son suavidad para el alma. En tercera de Juan 1, por favor, tercera de Juan 1:3, también dice la palabra de Dios. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Se fija ahí el apóstol Juan hablando a este hermano que era un hermano que tenía buen testimonio, un hermano que hablaba la verdad y también practicaba la verdad. No solamente predicaba a Cristo, sino que andaba con Cristo. No solamente predicaba el camino de la salvación, sino que él vivía en la salvación. Así de que las palabras de este hombre resultan en gozo para Juan. Y eso nos ayuda a entender que nosotros, cuando tenemos un hablar correcto, cuando somos comunicadores de la palabra de Dios de una manera edificante, pues vamos a ayudar a otras personas a animarse también a hacer lo mismo, y vamos a ayudar a muchas más personas a llegar al cielo. Las palabras buenas nos ayudan para llegar al cielo, amados, porque esto que leímos aquí, que andas tú en la verdad, ellos dan testimonio de ello. Así de que, pues aquí tenemos este otro punto, amados, que nos enseña acerca del bien que pueden hacer las palabras dichas con sabiduría. Y estas palabras pues resultan con un gozo que pueden ayudar a las personas a acercarse a Dios cada vez más. El punto número 3, amados, las palabras del cristiano deben de ser sabias y deben de ser cuidadosas para que sean. Fíjese, aquí le ponemos 2 puntos y vamos a ver aquí en este versículo, en Job capítulo 6, versículo 25, cuán eficaces son las palabras rectas, pero que reprende la censura vuestra. En esta primera parte del versículo entendemos que las palabras rectas son eficaces. Así de que el punto número 3
las palabras del cristiano deben de ser sabias y cuidadosas para que sean eficaces, para que sean eficaces. Job está ahí enfrentando a uno de sus amigos queridos y está hablando en este versículo un proverbio. ¿Cuán eficaces son las palabras rectas? Y luego les pregunta, o le pregunta a él, pero ¿qué reprende la censura vuestra? O sea, ¿qué es lo que ustedes me están diciendo? ¿Qué es lo que me están reprochando? ¿Qué me están reprendiendo? En otras palabras, no le estaban hablando palabras rectas. Y entonces él pone el contraste de las palabras que le estaban hablando a él, los amigos, con las palabras rectas que son eficaces para ayudar a la persona que está en desgracia. El caso de Job necesitaba ser animado por sus amigos, pero estos parecía que tenían la encomienda de destruirlo más. Y siguiendo adelante, amados, en el Proverbio 15:23, por favor. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Bueno, es muy bueno que uno tenga contentamiento de lo que uno habla, de lo que uno responde, pero qué mejor si esa palabra es correcta, si esa palabra es dicha en el momento propicio. Así de que la palabra a su tiempo, cuán buena es, dice el proverbista. En el 17:27 también leemos, amados hermanos, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Esto me trae en recuerdo también a Santiago, de que él aconseja de que seamos tardos para hablar y que seamos prontos para oír. Entonces el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, se refiere a que muchas veces el silencio es prudente en vez de hablar tanto. Así que el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, y de espíritu prudente es el hombre entendido. Vamos adelante, amados hermanos, ya casi concluimos. Pienso que voy muy rápido, pero no hubiera querido hacerlo tan rápido, pero pues sin quererlo lo estoy llevando rápido. Muchas veces debemos hablar lo que es necesario nada más, y no buscar hablar demasiado. En el Proverbios 17:28 también nos dice la palabra de Dios: aun el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido, ¿verdad? El proverbista pues tiene en mente a una persona necia que está hable y hable y hable y hable, y luego a ese mismo necio luego lo pone en otro cuadro donde ese necio guarda silencio, y eso es más sabio. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Primero a los Corintios 14:19, amados hermanos, dice también la palabra de Dios, el apóstol Pablo dirigiéndose a los hermanos: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pues sabemos que en este contexto el apóstol Pablo está tratando de poner en orden algunas cosas de la iglesia, especialmente en las asambleas, donde había cierto desorden, porque pues los que recibían don de lenguas querían hablar al mismo tiempo, los que recibían el don de interpretación o el don de profecía querían hacerlo también, y había un gran desorden, de tal manera que aún hasta las hermanas estaban involucradas. Sin embargo, el apóstol Pablo, ¿verdad?, como este capítulo 14 que termina con un versículo diciendo que habla del orden, hermanos, ya se me olvidó lo que dice el versículo 40.
pero dice, va encaminando para allá, va cerrando este capítulo, dice, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y mientras estoy hablando de este versículo, me acordé del 40 que dice, pero hágase todo decentemente y en orden. Así de que, amados hermanos, la lengua tiene un gran poder. Proverbios 28:13 nos enseña que hay 2 cosas que no debemos de pasar por alto. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que camina en integridad, dice el Proverbio 19, anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Estas 2 cosas que no debemos de pasar por alto, amados, es que tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios cuando cometemos maldad o cuando pecamos por causa de la lengua o por cualquier otra causa. Y de otra manera, si no lo hacemos, pues estamos acumulando ira para el día de la ira, y dice la palabra de Dios que será quebrantado o seremos quebrantados si estamos en esa situación. Así de que, amados hermanos, ya para concluir, agradeciendo siempre su amable atención, primeramente Proverbios 15:28, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Bueno, esto es en cuanto a las 2 situaciones principales, en cuanto a la lengua, que tiene poder para hacer el mal, pero también tiene el poder para hacer el bien. Las palabras, amados, tienen el poder de hacer el mal, tienen el poder de hacer el bien. Pensemos mucho antes de hablar, pensemos 2 veces antes de hablar. Usemos nuestras palabras no para ofender, no para ser groseros, sino para el evangelismo, para la edificación, para animarnos unos a otros. Y dice en 1 Corintios 14:26, ¿qué hay, hermanos? Cuando nos reunimos, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Amados hermanos, les invito, si alguien necesita hacer arreglos, medítelo, es un buen momento para darlo a conocer y poder hacer oración por usted. Si alguien de los que están oyendo o de los que van a oír este mensaje no han venido a Cristo y creen que la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios y creen que Cristo es el Hijo de Dios, pues tienen ahora que arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga y ha sido un placer poderles presentar la palabra en esta ocasión. Dios les bendiga. Dejo el lugar al hermano Marcos. Muchas gracias, hermano Andrés, por la lección. Ahora ninguno va a querer hablar. Van a querer todos ser sabios manteniéndose en silencio. Déjeme quito la... No, hermano, gracias hermano por la excelente lección. La verdad que esta lección de la lengua tiene, bueno, muchas cosas para poder sacar provecho, pero es necesario que usemos muchas veces las lenguas para poder animar y poder predicar la verdad, más que para poder comentar cosas que a veces no edifican. Así es, mi hermano. Y creo yo que siempre en la iglesia y con nuestros hermanos tenemos que siempre usar de palabras de ánimo, de